Oremos, hermana. Padre Celestial, Padre Todopoderoso, Padre nuestro, damos gracias nuevamente, Señor, por esta reunión, Padre. Un grupo de tus hijas, Señor, estamos aquí reunidas, Padre, para poderte adorar, alabarte, para poder escuchar tu palabra, Señor. Padre, y esta noche la traes a través de Doris, Señor. Padre, te pido, Señor, que seas tú dirigiéndola, ungiéndole con tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú, Señor, hablándonos a través de sus labios, Señor. Padre, y te pido por nosotras, Señor, que podamos tener ese discernimiento, ese entendimiento, Señor, en nuestro corazón, Señor, y más adelante ponerlo en práctica, Padre. Te doy gracias por cada una de mis hermanas que están aquí, Señor. Gracias por tocar sus corazones, porque eres tú, Señor, quien nos pone el querer de estar aquí. Gracias, Señor, por ponernos esa sed de tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a que nosotros podamos mantenernos firmes, Señor, empapándonos de tu palabra, de tus mandamientos, Señor. Gracias, Señor, por esa carta de amor que vamos a escuchar, Señor, tus mandamientos, Padre. Padre, que cada una de nosotras, Señor, podamos vivirla, sobre todo vivirla, Señor, mostrando así a tu Hijo Jesucristo, para que podamos, Señor, crecer y ser semejante a Él, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de ellas. En nombre de Jesucristo, te lo pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Dios me la bendiga. Gracias al Señor por la oportunidad que me vuelve a dar, hermanas, de poder estar con ustedes aquí para seguir estudiando su palabra, seguir aprendiendo de Él, seguir animándonos y fortaleciéndonos a través del estudio de su palabra. Quiero compartir un poquito con ustedes el material que preparé. Y dice, Abraham y David demostraron justicia aparte de las obras. Pero antes, hermanas, de entrar en lleno sobre esta parte que vamos a estudiar hoy, que es Romanos capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, quiero leer solamente 3 versículos del tema de la clase pasada, para más o menos ir tomando el hilo o la secuencia, ¿ven? La hermana, la semana pasada nos estaba hablando, la que le tocó, la justicia es por medio de la fe. Y me gustaría tocar solamente 4 versículos, a partir del versículo 23 hasta el 26, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hoy sí. Continuamos entonces, hermana. ¿Qué es la justificación? Justificar, como término jurídico, significa absolver, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo.
La justificación implica ese aspecto del perdón de los pecados, pero también la elevación, santificación y renovación del hombre. Sobre las causas de la justificación afirma que la gloria de Dios y de Jesucristo, así como la vida eterna, son su causa final. La causa meritoria es Jesucristo. Abraham es declarado justo por medio de la fe. Y si ustedes tienen su Biblia ahí, hermanitas, pueden seguir la secuencia. Yo ya se las tengo aquí en el PowerPoint, pero si ustedes prefieren, lo pueden hacer ahí individualmente con su Biblia. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. Lo vamos a ir desglosando poco a poco, hermanas. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo mira a Abraham como porque él es el hombre más estimado entre el pueblo judío de sus días. Sabemos que el pueblo judío ponían a Abraham como lo más alto por ser nombrado y conocido como el padre de la fe. Entonces, las creencias de ellos, ellos no creían en la justificación. Ellos aducían de que Abraham era justo, llamado justo por sus obras. Aquí Pablo está aclarando que no es por obras que nadie es justo, nadie se justifica por sus obras. Si alguien pudiera ser justificado por las obras, ellos tendrían algo de qué gloriarse. Sin embargo, tal jactancia no es nada delante de Dios. El Antiguo Testamento no dice que Abraham fue declarado justo debido a sus obras. En lugar a eso, más bien Génesis 15:6 dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, que es la fe en aquella promesa que le dio Dios a Abraham, es que Abraham es nombrado justo, es contada su fe, fue contado por justicia, por su fe. Pablo lo pone en claro. La justicia de Abraham no proviene de su actuación de buenas obras, sino de su confianza en Dios. Fue una justicia obtenida por medio de la fe. Los maestros judíos generalmente en los días de Pablo creían que Abraham fue justificado por sus obras al guardar la ley. Pasajes antiguos de los rabinos dicen, encontramos que Abraham, nuestro padre, ha realizado toda la ley antes de que fuera dada. Y Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Así dicen los escritos de ellos. Los rabinos argumentaban que Abraham guardó la ley perfectamente, aún antes de que fuera dada, y en que él la guardó por institución o anticipación. Esa es la creencia de los judíos en ese momento y por eso Pablo está hablando de esta forma. El apóstol Pablo no dice que Abraham fue hecho justo en todos sus hechos, pero Dios contó a Abraham como justo. Nuestra justificación no es Dios haciéndonos perfectamente justos, sino contándonos como perfectamente justos. Él nos cuenta, o sea, es Él el que escoge por medio de la fe. Después de que somos contados como justos, entonces Dios empieza a hacernos verdaderamente justos, culminando en nuestra resurrección. Recuerde que justicia hay más que la ausencia de maldad o culpa. Es un bien positivo queriendo decir de que Dios no solamente nos declara inocentes, sino que más bien nos declara también justos. ¿Justos por qué? Por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Esa sangre que Jesús derramó, con que nosotros tengamos esa fe, que esa es la fe que nos tiene ahora aquí, hermanas, esa es la que nos justifica. No son las obras. Una distinción
hecha entre gracia y obras. Vamos a aclarar esta parte, hermanas, porque todavía hay confusión entre el pueblo cristiano, creyendo que a más obras, más justificación. Y no, aquí la palabra del Señor nos está enseñando de que es la fe en esa sangre de Jesús la que nos justifica. Es por gracia. Dice Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo volvemos a repetir, hermana, para que lo entienda mejor. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Seríamos deudores más bien de Jesús si fuera esto por obras. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La idea de gracia está en contra del principio de la obra. La gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios. Las obras tienen que ver con ganar nuestro mérito delante de Dios. La justicia nunca puede ser contada a aquel que se aproxima a Dios en el principio de las obras. En vez es dada a aquel que cree en aquel que justifica al impío. Así es, hermanas. No es las obras las que nos justifican. Es la fe que nosotros tenemos en Jesús. Si nosotras anteriormente habíamos estado pensando que son las obras, hermanas, estábamos equivocadas. Prestemos mucha atención a esta palabra, a este libro tan hermoso, tan lleno de amor, tan lleno de gracia, hermana, que de verdad hace un nudo en la garganta cuando uno lee cada una de estas líneas y se da cuenta cuánto amor nos tiene el Padre. Inmensa gracia. Podríamos esperar de que Dios solo justificaría a un hombre piadoso, pero debido a lo que Jesús hizo en la cruz, Dios puede justificar al impío. Dios justifica al pecador. Nosotras, hermanas, como ya leímos anteriormente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como pecadores, hermanas, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. La obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, el que nosotros tengamos fe en ella, cuando nosotros nos bautizamos, hicimos la confesión de fe, hermana, es Él quien nos justifica. Es ese sacrificio que Él hizo a través en la cruz y derramó su sangre, es la que nos limpia a nosotros de pecado. Y Él paga por nosotros lo que nosotros debíamos. Esa deuda allí, hermana, queda cancelada. No es como si Dios estaba feliz con nuestra condición de impío. No somos justificados debido a nuestra impiedad, pero a pesar de nuestra impiedad es que somos nosotros justificados. La frase paradójica, aquel que justifica al impío, no sugiere que la justificación es una ficción, ya sea legal o de otro tipo, sino que es un milagro. Es un milagro. Es algo que el Señor nos está regalando a nosotras. Nosotras no lo merecemos, no lo merecíamos, pero a Él le ha placido por esa fe. ¿Cómo nosotros obtenemos esa fe, hermanas? Cuando nosotras, ya el Espíritu Santo, como fruto del Espíritu Santo, está ahí la fe. Pero nosotras la hacemos activa, hermanas, cuando leemos su palabra y leemos todo el sacrificio de Jesús en la cruz y lo creemos, hermanas. Lo creemos y nos duele en nuestro corazón. De manera como Abraham creyó y le fue contado a él por justicia, así nuestra fe es contada por justicia. Este no fue un tipo de arreglo especial que solamente era para Abraham. Nosotras también podemos entrar en esta relación con Dios por medio de esa fe. Por eso entendemos de que no hay dos maneras para la salvación, salvos por obra o guardar la ley del Antiguo Testamento o salvos por gracia por medio de la fe en el Nuevo Testamento.
cualquiera que haya sido salvo, Antiguo o Nuevo Testamento, es hecho salvo por gracia, por medio de la fe, a través de su relación de confianza en amor con Dios. ¿Se dan cuenta? Nadie hizo méritos, hermanas, para ser justificados. Ni usted ni yo hemos trabajado, y por muchas obras que nosotras hagamos, obras de caridad, hermanas, todavía hay personas que creen que por sus acciones ellas son justificadas, dando ofrendas de amor. Incluso hay un grupo religioso que, dándose golpes a causa de cada pecado que hacen, creen ellos que consiguen el perdón de Dios, consiguen la gracia, consiguen la justificación. Y no es así, hermanas. Es la fe la que nos justifica. ¿Pero la fe en qué, hermana? La fe en ese sacrificio de Cristo Jesús, en esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que es la que me lava las culpas, lava mis pecados. David y la bendición de la justificación por medio de la fe. Eso es lo que vamos a ver seguidamente, hermana, en estos versículos siguientes. Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos que sus iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí está haciendo mención de David. ¿Por qué, hermanas? ¿Qué sabemos nosotros de David? Nosotras sabemos ya, hermanas, mucho de David. ¿Cuál era la condición de él? El rey David del Antiguo Testamento sabía lo que era ser un pecador culpable. Él sabía la seriedad del pecado y lo bueno que es el ser verdaderamente perdonado. Él conocía la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Si David hubiera sido juzgado solamente con las obras, la justicia de Dios lo debió de haber condenado. Sin embargo, él conocía por experiencia que bienaventurados aquellos que sus iniquidades son perdonadas. ¿Qué podemos hablar de David, hermanas? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo él vio a aquella mujer ajena y la codició, la deseó, y todo lo que lo llevó a hacer aquel deseo impropio que él tuvo? De poner al grado de pecar con aquella mujer, y no solamente la hizo suya, la llevó para él al palacio, sino que también puso a su esposo al frente de la batalla para que él fuera aniquilado en aquella gran batalla, para que ella pudiera quedar sola y le quedara el lugar libre. Sabemos nosotros que él pecó contra Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabemos que hubo una consecuencia a través de todos sus pecados, a través de todos los errores que él cometió. No vamos a hablar errores, pecados, hermana. Porque muchas veces disfrazamos el pecado con error. No, pecado. Él pecó. Y dice que nadie más que él sabía la seriedad del pecado y lo bueno que es el ser verdaderamente perdonado. Él conocía la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Si David hubiera sido juzgado solamente por sus obras, la justicia de Dios lo debió haber condenado. Imagínense. Salmos 32, capítulo 32, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es de esta cita que Pablo está hablando aquí en el versículo 6 y 8. Haciendo un recordatorio de la bienaventuranza de lo que estaba hablando David, aquí Pablo lo vuelve a recordar
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados. Qué hermosa palabra, hermanas. Es un buen ejemplo el que está poniendo aquí David. ¿Y por qué pone ejemplo? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban totalmente equivocados en cuanto a lo que es la justificación. Y él les hace mención de David porque ellos conocían realmente las transgresiones de David, del rey David. Aún por todo eso, igual ellos lo tenían también por lo alto, ¿verdad? Por haber sido el rey de ellos, de los judíos. Y más el primer rey, el más querido para todos ellos, el preferido. David habla de la bienaventuranza, no de aquel que es justificado a través de las obras, pero de aquel que limpiado a través de la imputación. Esto está centrado en lo que Dios coloca sobre nosotras, la justicia de Jesús. No en que nosotras podamos hacer algo por Dios. No es lo que nosotros podamos hacerlo por Dios. Es a través de Jesús. Es Jesús quien nos hace justicia. Ninguna de nosotras podríamos añadir un poquito a esa deuda como pecadoras. No hay ningún humano que pudiera atribuir o contribuir ahí para poder pagar esa deuda. No existe. Aquí leemos, hermanas, en el versículo 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún más incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y me van a decir, ay, pero es que aquí menciona tanto circuncisión, incircuncisión y de una y de otra forma. Se los voy a explicar más detenidamente. Si somos contados como justos por Dios, es debido a la fe, no debido a la circuncisión o ningún otro ritual. No hay ningún otro ritual que a nosotros nos pueda llamar justas. Entonces, la bienaventuranza mencionada en Romanos 4:7 puede ser dada a los gentiles en la incircuncisión por fe. No les voy a explicar mucho más, hermana, de esto, sobre Romanos 4:7, porque la hermana que trae el tema la próxima semana va a ahondar en ello, ¿ve? Hoy solamente quise prepararle esto. Entonces, la bienaventuranza mencionada en Romanos 4:7 puede ser dada a los gentiles en la incircuncisión por fe. Abraham fue contado como justo en Génesis capítulo 15, verso 6. Él no recibió el pacto de la circuncisión, sino hasta Génesis 17. Escuche bien para que pueda entender los versículos que acabamos de leer, que al menos fue 14 años después. Por lo tanto, su justicia no estaba basada en la circuncisión, sino que estaba basada en su fe.
Y me gustaría, hermanas, que vayamos entonces a ver qué nos dice Génesis 15:6, pero se los voy a leer desde el capítulo 1 para poder entenderlo mejor. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, recuerden, ahí se llama todavía Abraham. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Como lógica sabemos que Abraham no pudo contar las estrellas, pues eran demasiadas. Pero ahí Dios viene y le dice, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Este es el versículo clave, hermanas, de esto que estamos leyendo, del texto que estamos leyendo ahora. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y miren, hermanas, qué cosas. Aquí todavía él ni siquiera le ha cambiado el nombre. Aquí solamente le está dando la promesa. La promesa se hace después. Y mire lo que dice hasta en el capítulo 17, es donde hace el pacto. Eso es lo que le está diciendo aquí. Abraham fue contado como justo en Génesis 15:6 y él no recibió el pacto de la circuncisión sino hasta después en Génesis 17, que al menos fue 14 años después. Es un cálculo. Por lo tanto, se justifica, su justicia no estaba basada en la circuncisión. ¿Les quedó claro entonces, hermano? Sino estaba basada en la fe. Por la fe, él fue nombrado justo. La fe que tuvo estando aún incircunciso, de hecho, Abraham, el padre de todos los creyentes, fue declarado justo mientras él estaba aún sin circuncidar. Entonces, ¿cómo puede alguien decir, como algunos decían en los días de Pablo, que los gentiles debían de circuncidarse antes de que Dios los declarara justos? Esta es una pregunta, hermanas. ¿Cómo puede alguien decir, porque en ese tiempo estaba sucediendo, decían ellos, que los gentiles debían de circuncidarse antes de que Dios los declarara justos? Y fíjense algo, hasta en el versículo Génesis 17, Dios entonces hace el pacto con él de la circuncisión. Lo nombra justo en la incircuncisión, porque hasta en el 17, solamente les voy a leer unos cuantos versículos. En el 17:9 en adelante, dijo de nuevo Dios a Abraham, y aquí ya le había cambiado el nombre. Usted con su tiempo, en su casa, lea todos esos versículos para que usted vea qué hermoso todo ese cambio que viene a haber en la vida de Abraham y cómo es entonces que es justificado antes de la incircuncisión, porque hasta después es que viene la circuncisión. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por tus generaciones. Ve, por tus generaciones. Yo soy el pueblo judío. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti.
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje debe ser circuncidado, y ahí comienza y le empieza a dar todas las pautas de lo que quiere decir este pacto de la circuncisión. Nosotras hemos sido circuncidadas por medio de la fe a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Antes éramos incircuncisas. Para el pueblo judío de los días de Pablo, el significado de la circuncisión era más que social. Era el punto de entrada para una vida vivida bajo la ley de Moisés. Y hace mención entonces el apóstol Pablo en Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ya una vez que Pablo presenta el evangelio, el plan de salvación, y está hablando de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario y cómo nosotros podemos encontrar allí la justificación, y ellos continúan errantes de que no, que es como ellos dicen, cumpliendo esta ley. Entonces ya él le dice, bueno, que se circuncide, pero están obligados a guardar toda la ley. Y sabemos que la ley Jesús la cumplió en la cruz del Calvario, porque aún nosotras, hermanas, jamás la hubiéramos podido llegar a cumplir. Sabemos entonces, hermana, que Abraham fue visto un hombre justo, un hombre de fe también, que también cumplió la ley, vivió bajo la ley. No se rehusó tampoco a la ley, no se rehusó tampoco a aquel pacto que Dios le había dado, pero aquel pacto lo hizo por algo, porque Dios le dio una promesa de descendencia y era necesario hacer ese pacto. Los judíos de los días de Pablo querían usar la circuncisión para declarar que ellos eran los verdaderos descendientes de Abraham. Pablo insiste que para tener a Abraham como un padre, tú debes de seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham. Pablo sigue insistiendo en eso. Nuestro padre Abraham es una frase importante, en la cual los antiguos judíos guardaban celosamente. Ellos no permitían que un gentil circuncidado convertido al judaísmo se refiriera a Abraham como mi padre en la sinagoga. Eran bien radicales en cuanto a eso. Un gentil convertido debía de llamar a Abraham su padre. Y solamente los judíos de nacimiento podrían llamar a Abraham nuestro padre. Pablo tira esa distinción y dice que por medio de la fe todos pueden decir nuestro padre Abraham. Es por eso que hoy por hoy nosotras también podemos decir nuestro padre Abraham, no el padre Abraham, nuestro padre Abraham. Y les voy a explicar un poquito más por qué. Debió haber sido plasmante para los judíos que leían a los romanos al ver que Pablo llamara a Abraham el padre de un pueblo no circuncidado. La fe y no la circuncisión es el vínculo vital para Abraham. Es mucho más importante el tener la fe de Abraham y la justicia imputada a él debido a ello, por lo que es el tener la circuncisión de Abraham. William Barclay explica que los maestros judíos de los días de Pablo tenían un dicho: lo que está escrito de Abraham también está escrito de los hijos, dando a entender que las promesas dadas a Abraham se extendían hacia sus descendientes.
Pablo estaba de acuerdo de corazón con este principio y extendía el principio aún más allá, al ser justificados por fe para todos los descendientes espirituales de Abraham, aquellos que creen, a los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Hermanas, en todo esto que acabamos de leer, nosotros nos damos cuenta y nos quedó ya bien claro que no somos justificadas por las obras. Usted y yo nos pudiéramos estar desgastando haciendo obras. Esto no quiere decir, hermanas, que no vamos a hacer obras. Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es una fe muerta. Pero aquí no está hablando de esto, está hablando de la justificación. Y la justificación nuestra culpa, esa deuda que nosotros teníamos, ha sido pagada, ha sido cancelada por medio del sacrificio de Jesús, esa fe que nosotros tenemos de esa obra que Jesús hizo, ese derramamiento de sangre, y que a través de su sangre nosotros, Él lava nuestras culpas. Él ha pagado nuestra deuda. Nosotras estamos libres de esa deuda, hermanas. ¿Vieron? Sin obras. Es muy diferente. Así que no vamos a confundir esta parte, hermanas. Y todo esto, ¿por qué, hermanas? Por gracia. Una vez más, hermanas, el Señor muestra su gracia para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, imagínense todo lo que Él hace por nosotros. Nos limpia de pecado, nos justifica, nos hace justas, nos perdona la deuda, hermanas. Estamos libres de esa deuda, solo por su gracia. Ese es el amor del Padre, ese es el amor del Hijo. Gloria a Dios por su palabra, hermanas. De verdad que este tema lo toca bastante a uno porque estamos viendo bien de cerca todo ese amor que el Señor nos tiene. Es algo que a veces no pudiéramos ni siquiera entender cómo es posible que siendo nosotras como somos, Él viene y nos toma, nos redime y nos justifica. Nos limpia de toda deuda, de toda la iniquidad, y nos dice ya, su deuda está saldada, es justificada. Él nos hizo justicia en la cruz del Calvario. Que Dios me la bendiga, hermanas. Amén, Nada amén. más puedo decir que gloria a Dios. Buenísimo tema, muy bien explicado. Vamos a continuar, hermana. Wanda, si quiere para la grabación.